¿Qué onda, gente de Código Facilito? Bienvenidos a un nuevo podcast. El día de hoy vamos a empezar con un experimento con WebGL muy interesante. Este león que sigue el cursor y particularmente este ventilador que cuando haces clic le echa así como aire, y así como dice la descripción, el león parece apreciar este gesto. Entonces es un experimento muy interesante y muy padre con WebGL. Después tenemos un artículo de trending de diseño para formularios y entradas de texto. Entonces hay diferentes formas muy originales de cómo hacer más amigables tus formularios, con animaciones bastante responsivos, con links a normalmente los tutoriales donde explican cómo hacer cada uno de estos inputs. Entonces anímense, chequenlo si quieren darle un poco más de originalidad a sus formularios. Después Alex nos recomienda Random Material Generator, que básicamente es un generador de combinaciones de colores de Material Design para sus aplicaciones. Entonces aquí pueden ir presionando el botón y les va dando diferentes combinaciones que al mismo tiempo pueden modificar para que se adapte a lo que ustedes están buscando. Y una vez que tienen su listo cuál es la paleta de colores que quieren, pueden copiar los colores de esta parte, ¿sale? Entonces viene con varios screenshots de cómo se vería su aplicación dependiendo de los colores que elijan, así que es una buena forma de visualizar. Atom, que es uno de los editores de texto más populares, es una alternativa a Sublime Text y es un producto de la gente en GitHub. Ya está en su versión 1.0, así que si quieren pueden probarlo. Es el momento ideal para probar Atom. Entonces aquí hablan de las características que hacen bien a Atom. Por ejemplo, tiene soporte integrado con ECMAScript 6, algunas cosas, nuevos temas, Autocomplete Plus. Está muy interesante, así que les sugiero o les recomiendo que lo prueben. Lapa es una plataforma, una página web donde ustedes pueden ver diferentes landing page para inspiración. Entonces si están buscando crear un landing para su producto, pueden venir acá, ver cómo lo hacen otros proyectos, como por ejemplo el landing del Apple Watch, y a partir de ahí construir el suyo, ¿no? Por ejemplo el del Oculus Rift es este, y así sucesivamente. Entonces pueden aprender buenas prácticas de toda esta colección y a partir de ahí construir su propio landing. Epic, esta colección de iconos es una serie de iconos con tipos de archivos o iconos relacionados con archivos. Por ejemplo, aquí tenemos uno que pareciera eliminar, agregar, copiar. Tenemos para Photoshop, documentos, un ejecutable, imágenes, audio. Está interesante, así que lo pueden descargar gratis haciendo clic acá y anímense. Startup Launch List es un to-do list de cosas que tienes que leer antes de lanzar tu startup. Lo interesante es que es personalizable. Entonces, por ejemplo, aquí puedes poner tu nombre y hacer check de las cosas que todavía no tienes listas para tu startup y empezar a leer. Y entonces aquí te recomienda una serie de lecturas interesantes. Por ejemplo, aquí Chris Dixon recomienda si yo lanzara una startup y así. Entonces a partir de las cosas que tú necesitas, te recomiendo artículos para que te prepares antes de lanzar tu startup. Antonio Álvarez nos recomienda Scroll Reveal.js, que está también muy interesante. Juega mucho con el viewport. El viewport es todo lo que se ve de la página. Aquí la página tiene más contenido abajo, pero como no se ve, decimos que están fuera del viewport. Una vez empiezan a aparecer en el viewport, lo hacen a través de animaciones que puedes configurar con Scroll Reveal, ¿sale? Entonces también chécalo. Carlos nos tiene varias recomendaciones. Una de ellas es Material UI, que no sé si ya hablamos de este proyecto, así que lo quise volver a mencionar. Y básicamente puedes
son una serie de componentes que puedes agregar a tu página web. Entonces, y obviamente están diseñados con con los patrones de diseño de Material Design. Ahí está. Entonces está bien interesante. Aquí puedes ir viendo diferentes componentes y irlos integrando en tu aplicación. El otro es Long Shadow Generator. Este patrón de generar sombras así largas es muy popular en diseño ahorita. Entonces tú aquí lo puedes hacer para CSS y tu página web. Primero configuras cómo quieres que se vea tu sombra. Y después ya muestras el código, aquí show code, y copias este CSS a tu aplicación y listo, ya puedes tener este patrón de diseño de sombras. Y por último, un artículo muy interesante de Unity sobre WebAssembly y cómo ellos se ven utilizando WebAssembly. En el podcast pasado hablamos de WebAssembly y cómo era una forma en que ahora el código de JavaScript se va a compilar a bytecode y los navegadores van a tener una especie de virtual machine y lo van a interpretar. Y eso va a hacer dos cosas: que el performance de JavaScript sea mucho más optimizado y ocupe menos memoria. Y la otra es que los archivos, los scripts sean menos pesados, porque el bytecode es menos pesado que el texto. Entonces la transferencia va a ser más rápida y por lo tanto la carga de las páginas y la ejecución de las páginas va a ser más rápido. Y aquí ellos hablan de su tecnología para generar 3D para páginas web utilizando WebGL y cómo van a mover todo eso a WebAssembly. Entonces está bien interesante el artículo si les interesa todo esto. Entonces hasta aquí el podcast de hoy, nos vemos en el siguiente. No olviden mandar sus recomendaciones. Muchas gracias.